Bien, buenas tardes. Primero, pues, siempre les voy a recalcar que para los exámenes que se toman, yo puedo poner varias preguntas, pero esta es una típica como para que se acuerden. El colon irritable anteriormente se llamaba colon espástico. Más antiguamente se llamaba colitis nerviosa. Y más antes, todavía no se sabía qué patología era, porque el paciente solo venía con dolor abdominal intenso, con alteración del patrón evacuatorio, y algunos sin alteración, solo dolor. Incluso cuando yo estaba haciendo la residencia, hubieron pacientes que tenían tanto dolor abdominal que asociaban a tumores, ¿no? Y muchos de estos pacientes llegaron a entrar incluso a sala de operaciones y no les encontraron nada. Incluso tanto en el hospital como en la consulta privada, ¿no? Los pacientes terminan como tan ansiosos de que creen que tienen algo que nadie lo está descubriendo, ¿no? Y ellos asumen que tienen algún tumor. Generalmente esa es la idea que ellos manejan, los pacientes con síndrome de intestino irritable, antes colon espástico, antes colitis nerviosa, y antes no se sabía. Entonces se fue estudiando y se sigue estudiando cuál es la posible etiología, ¿no? Pero ya se sabe un poco más del cuadro clínico, que afecta a personas jóvenes, de mediana edad, incluso personas adultas, mayores, pero es más en este promedio de edad, personas jóvenes, ¿no? Entonces, una pregunta es, una paciente de 25 años, mujer, generalmente afecta a las mujeres, pero en la práctica, lo que dice la literatura es más frecuente en mujeres, incluso ustedes lo van a encontrar ahí en los libros. Pero en la práctica, en todo lo que yo veo, en todos los años que tengo, es casi la misma cantidad, la misma proporción. Incluso ayer he visto un paciente con colon irritable, un varón, ¿no? Entonces es la misma proporción. No será muy poca la diferencia, muy poca la diferencia. Una mujer joven que presenta diarrea recurrente, ¿no? Intercambiado por periodos de estreñimiento, es lo típico. Entonces, ¿cuál sería el probable diagnóstico? Mujer con diarrea crónica con alteración del patrón evacuatorio, estreñimiento y diarrea. Colon irritable. Enfermedad de Crohn no puede ser, ¿no? Porque el Crohn va con diarrea, con sangre, pérdida de peso, anemia, no, síndrome de mala absorción. Giardiasis no puede ser porque es diagnóstico diferencial, porque el paciente puede tener cuadros de diarrea, pero no va con estreñimiento, ¿no? Una giardiasis te puede producir diarrea, incluso un síndrome de mala absorción, porque la diarrea se localiza en el intestino delgado. Tuberculosis intestinal, no, porque la tuberculosis intestinal, ¿qué es? Es una alteración de la mucosa, tanto que puede ser del ilio o del colon, y generalmente va asociado a ulceraciones. Todo el colon comienza a ulcerarse como si fuera una colitis ulcerativa, parecido, pero con un patrón distorsionado, y a nivel del ilio puede haber ulceraciones, y el paciente debe tener cuadros de diarrea crónica, con anemia, pérdida de peso, entonces no es, y fiebre de origen desconocido, incluso como causa de fiebre de origen. Linfoma intestinal, todo lo que son problemas orgánicos, como es el linfoma, si bien es cierto un linfoma intestinal que puede producir diarrea crónica, no necesariamente va a estar acompañada de estreñimiento, pero sí cuando hay un patrón orgánico, como un linfoma intestinal, ¿qué te va a producir el linfoma a nivel intestinal? Un engrosamiento en la pared de la mucosa del intestino, y generalmente a veces se logra localizar hasta la submucosa, y el paciente tiene unas diarreas que no van a ir acompañadas de estreñimiento. Es diarrea crónica, con pérdida de peso, con dolor abdominal y que puede cursar con cuadros oclusivos intestinales. Entonces uno va a ir descartando, como ustedes ya van a tener conocimiento de cada una de las patologías, así como yo he ido descartando, los van descartando, ¿no? Entonces eso es un intestino irritable. ¿Cuál es la epidemiología? ¿Cómo es que se presenta a nivel mundial la epidemiología? Sabemos que el colon irritable o colon espástico, antes colitis nerviosa, es un trastorno de origen funcional, porque hasta el momento no se ha logrado determinar una causa orgánica. Siguen estudiando y no se ha podido determinar, pero es común. Es común tener el síndrome de intestino irritable, y en la práctica, ahora en tiempo de pandemia, con tanta ansiedad, estrés y depresión, mucha gente ha debutado con mucho colon irritable. Bastantes pacientes con colon irritable. Según la literatura, la proporción es 2:1 en mujeres en relación a los hombres, ¿no?
En la práctica, como yo lo veo, es casi la proporción casi así. Pero la literatura que dice, 2 mujeres por 1 hombre. Y casi la mayoría de estos pacientes siempre van a buscar pues consulta médica, porque su desesperación de tener dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, ¿no? Entonces el paciente busca, va a la consulta, ¿no? Todos, casi la mayoría de estos pacientes van a terminar en consulta, tanto en medicina general, medicina interna y en gastroenterología. O van a ser pacientes que, aparte de que tienen el colon irritable, pueden tener otras comorbilidades orgánicas. Pero el colon irritable es un trastorno funcional. Como les he vuelto a decir, hay múltiples, se sigue estudiando en relación a la fisiopatología, la posible causa del colon irritable. Hasta ahorita no hay una causa específica. Yo no puedo decir colon irritable es por origen genético. No hay, no es contundente. Colon irritable es porque es producto de una infección. No está determinado. El colon irritable podría ser porque tiene un aumento de las células plasmáticas, que se han hecho estudios en mucosa de pacientes con colon irritable, pero tampoco es la causa. Entonces, ahorita se sigue estudiando. Existen varios factores que pueden estar concomitantes a esta patología. Ahí tenemos que estos pacientes que tienen colon irritable, la mayoría de estos pacientes que van a venir a la consulta van a tener hipersensibilidad visceral. Por eso viene. Ahorita acabo de hacer una paciente. Me vengo de hacer una paciente de la consulta privada, que me lo ha derivado un colega, porque la paciente refiere que tiene un dolor intenso debajo de la costilla izquierda, ¿no? Pero no ha bajado de peso, no tiene anemia, pero ese dolor es intenso que dice, según ella le quema, a veces le da diarrea, a veces tiene estreñimiento. Entonces, con esos pocos datos me lo han mandado y me dice descartar organicidad. Entonces le he hecho la colonoscopía y cuando le hago la colonoscopía a un paciente que tiene colon irritable es sufrir mucho. ¿Por qué? Porque el paciente es hipersensible. Tú le metes el colonoscopio y echas aire y el paciente grita. Entonces tengo que ponerle propofol, le tengo que poner fentanil. Y hay pacientes que pese a que yo le pongo propofol, fentanil, no toleran el procedimiento. Entonces lo tengo que hacer con el anestesiólogo. De ahí que estos pacientes tienen mucha hipersensibilidad visceral. Tiene una alteración de la motilidad del tracto gastrointestinal superior. Sí, muchas de las personas que tienen colon irritable con diarrea o estreñimiento también tienen dispepsia, ¿no? Ellos tienen dispepsia. Y dice, doctora, pero yo tengo mucho eructo. Dice, no me paran los eructos. Entonces también tienen una alteración. No solamente la alteración del colon irritable se limita al colon, por si acaso. Si bien es cierto su nombre es colon irritable, pero esto es un trastorno funcional que podría abarcar incluso desde la parte del tracto superior. Entonces, cuando ustedes vean en la práctica, los pacientes dicen, pero doctora, yo tengo mucho eructo, no dijeron bien la comida, siento que mi barriga se balona. Estos pacientes tienen trastorno funcional casi de todo el tracto intestinal, pero la mayoría de síntomas están en el colon, por eso se llama colon irritable. También pueden tener un procesamiento, dice, cerebral anormal. ¿A qué se refiere eso? Porque la mayoría de estos pacientes tienen trastornos de depresión, tienen trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque hay una relación directa neuroentérica, ¿no? El intestino no está aislado, el cerebro tampoco. Entonces nosotros tenemos un sistema nervioso motor, ¿no? Y un autónomo. En todo caso, ¿qué pasa acá cuando la persona... Y tenemos un nervio que discurre por todo el tracto digestivo, que es el nervio vago, ¿no? Que si ese nervio vago se altera por un trastorno psíquico, por eso también dice comorbilidades psiquiátricas, los ansiosos, los depresivos, ellos hacen que este nervio vago se inflame de alguna manera por un trastorno químico y el paciente tiene todo, le puede doler el esófago, tiene distensión abdominal, tiene un dolor crónico, tiene una sensación de querer pujar, todo porque hay una asociación directa del nervio vago a nivel neuroentérico. Los receptores serotoninérgicos que hay en el cerebro también hay en el colon, ¿no? Por eso es que hay una relación neuroentérica con el colon irritable. Por eso estos pacientes que son depresivos también pueden tener colon irritable, porque hay serotonina acá, serotonina aquí, ¿no? Entonces, algunos pacientes lo asocian a enfermedades postinfecciosas. Por ejemplo, el paciente que ayer vi, él dice, no doctora, yo he estado bien hasta agosto del año pasado, que con mi esposa fuimos a comer un ceviche, y a ella no le ha hecho nada, pero a mí me dio diarrea, ¿no? Y después de esa diarrea, hasta ahorita yo no me quita ese dolor que me quema, se me hincha, ¿no? Entonces no puedo comer nada, a veces me da estreñimiento.
Entonces, y empujo para hacer sangre, entonces le digo, pero él asocia, y hay esa teoría de que hay un proceso infeccioso, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso infeccioso de alguna manera va a alterar la microbiota intestinal, y la alteración de la microbiota también está como causa probable de colon irritable y una coasociación del intestino irritable y alteración de la microbiota. Entonces, de este paciente que ya no tiene diarrea, pero está con su colon irritable, pero yo ahondando en la historia clínica, le digo, ¿por qué yo ya le di tratamiento y él persiste con dolor? ¿En qué trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Comes a tu hora? ¿No comes a tu hora? ¿Qué pasa? Que él trabaja en la mina y tiene una alteración de su ritmo del sueño. Es como que él hace turno en la noche y en la mañana sale a las 7 y de ahí no duerme hasta las 11 y a las 8 vuelve a entrar a trabajar. Los 6 días que le dan a Arequipa, viene acá, está con sus hijos y tiene algunos problemas económicos, está ansioso. Entonces, ¿cuál es? Este señor trabaja en la altura hay más presión atmosférica, tiende a llenarse más de gases, ¿no? La digestión es lenta por la presión atmosférica y él pues no descansa, está ansioso. Entonces, y eso de que le dio la diarrea él lo asocia, ¿no? Pero hay un componente emocional. Entonces hay que ayudarlo a él. ¿Cómo le ayudo? Ya ayer ya le expliqué, hemos cambiado muchas cosas. Así habla con la esposa, ¿no? Porque él necesita soporte emocional. Y anormalidades de la serotonina, que sí es cierto, porque muchos pacientes con depresión están asociados al colon irritable. O los pacientes que tienen colon irritable, yo tengo que darles antidepresivo, porque ellos tienen disminución de los receptores de la serotonina. Y muchos de los medicamentos que en la actualidad están saliendo están en relación a los receptores de la serotonina. Aquí hay otro cuadrito que también les puede ayudar para determinar, dice, factores predisponentes. Tenemos los genéticos. Hay personas que dicen, no, mi mamá también sufrió igualito del colon irritable, le dijeron, y todo. ¿Ya? Pues hay una cierta asociación genética, pero que no está demostrada en algún gen. Por eso yo no puedo decir con certeza. No, la infancia. Hay personas que tengo pacientes con colon irritable desde niñitos, que han vivido que no han tenido mamá, algunos dicen que han sido abandonados, otros dicen que su papá mucho los maltrataba, entonces hay un trastorno que se arrastra desde la infancia, alguna depresión o alguna ansiedad de niño. Y factores ambientales como la comida, los alimentos, las infecciones. O el paciente dice, siente como una sensación de amenaza. Estos pacientes no, dice, a lo mejor me está dando, es que sabe que doctor, me duele tanto, no tiene cáncer, dice. Entonces, piense que todo lo que lo asocia puede ser cáncer y eso es lo que le da miedo a él. Hay alguna asociación con una infección entérica, una inflamación, algún trauma abdominal. Dice, no, yo estaba bien hasta que un día me caí de barriga y desde entonces me duele el colon. Entonces todo eso también tiene que considerarlo. También tienen que evaluar los factores concurrentes. Por ejemplo, ¿cuál? La personalidad. Hay personas que son netamente ansiosas, otras son deprimidas. Hay el sexo, ya hemos dicho que es un poco más en las mujeres. La edad. Hemos tenido colon irritable en niños, adolescentes, personas de mediana edad y ancianos. Por eso esto casi no se cumple. Yo lo he experimentado, como les he dicho, en la pandemia he visto de todas las edades el colon irritable, en todas las edades. El estrés de la vida cotidiana, la alergia alimenticia. Hay pacientes que comen, por ejemplo, ciertos alimentos como la leche y eso les condiciona mayor dolor o hacen alergia a la leche y pueden tener también hacer colon irritable con un proceso inflamatorio. Alteración de la flora bacteriana en pacientes que tienen amebiasis. Los que hacen amebiasis pueden quedar con colon irritable, por eso dice alteración de la flora, ¿no? Alteración a nivel del sistema nervioso central que puede condicionar una hipersensibilidad visceral y una alteración del sistema nervioso periférico. Ese cuadrito, repásenlo, me parece bien sencillito como para que lo puedan entender. La genética, han tratado de explicar que el colon irritable podría tener un factor, más que todo una alteración de tipo polimórfico, ¿no? En todo caso, en este patrón, el CLC649, lo he tratado de buscar, no, lo he encontrado ahí, lo menciona, ¿no? Que tiene que ver básicamente con un receptor captador de la serotonina, y de ahí nos explicaría por qué la depresión sería una causa de colon irritable. También se habla de una alteración del sistema inmunológico y esto va a aumentar una alteración de la permeabilidad de la pared intestinal. Colon irritable es una patología
que la van a ustedes revisar bastante. Casi todos los laboratorios traen lo que es colon irritable. Todos los laboratorios invitan lo que es colon irritable y es una patología bien común. Pero a veces va a pasar algo. ¿Qué pasaría? Supongamos que el paciente viene a la consulta y es una paciente de 38 años que viene a la consulta y te dice, ¿sabe qué, doctor? Hace 6 meses estoy con cuadros de diarrea. ¿A cuántas deposiciones hace? 4 por día, moco, ¿sabe? Sin moco, sin sangre, no tiene fiebre y últimamente he notado que he bajado de peso y clínicamente tú la ves algo pálida y te dice, no, es que me he puesto así desde que se ha muerto mi familiar. ¿Tú qué podrías, qué te faltaría, qué dato te faltaría para descartar que no sea un colon irritable o sea otra cosa? ¿Qué no encaja? ¿Qué no encaja para pensar que no es un colon irritable sino es otra cosa? Pérdida de peso. Pérdida de peso, ¿qué más? ¿A qué? La palidez, ¿no? Entonces, uno debe tener en cuenta, o sea, tampoco podemos ser tan confiados de decir, ¿sabe qué? Colon irritable. ¿No tiene diarrea? No, señor, usted tiene colon irritable. No, es que, porque a veces he tenido pacientes que los han visto en los policlínicos, y ¿sabe qué, doctor? Yo hace 2 meses, he estado mal, me dolía mucho, pero he bajado de peso, dice, ¿no? Y ya no sé, me duele demasiado. Y el doctor me ha dicho que tengo colon irritable, me ha dado las pastillas, pero está baja de peso. ¿Cuántos kilos? Más o menos había bajado unos 3 kilos, ¿el apetito está bien? No, un poco que no quiere comer. ¿Y qué más? Nada más, dice el doctor, y cuando tú le examinas, la ropa ya está un poco suelta, las conjuntivas un poco pálidas, le hago la colonoscopia y le encuentro tumor. Entonces, no podemos confiarnos, es muy diferente una diarrea orgánica, una diarrea crónica por organicidad y una diarrea crónica por trastorno motor funcional. Eso es básico, que ustedes comprendan. Cuando ustedes hagan diarrea crónica, en el capítulo tienen que ser diarrea orgánica, diarrea funcional. Eso de diarrea osmótica, diarrea secretoria, diarrea, eso para fines teóricos, pero para fines prácticos, diarrea orgánica y diarrea funcional. Eso les va a ayudar a recordar más, ¿no? Entonces, también tenemos que saber que hay una alteración en el... ¿Por qué dice el paciente? ¿Por qué, doctor, algunos que solamente tienen diarrea? Hay pacientes con colon irritable que solo tienen diarrea y solamente les tienes que dar un antidiarreico porque no hay otra cosa que darles. O algunos funcionan con ciertos medicamentos. Por ejemplo, la alimentación, en caso de... es básica la alimentación, porque aquí vamos a explicar la diarrea. Si el paciente come mucho carbohidrato, muchos disacáridos, come alimentos que tienen mucha fibra, van a tener un efecto osmótico de tal manera que va a producir una fermentación bacteriana y el paciente se va a balonar. Incluso ustedes van a ver en la práctica, el paciente dice, doctor, pero yo ando como embarazada. Dice, ¿por qué estoy así? Porque tiene un efecto de fermentación bacteriana. Estos pacientes tienen un trastorno motor que hace que los alimentos que normalmente deberían ser eliminados y sin tener ningún problema fermentativo, ellos tienen un problema fermentativo y por eso su colon va asociado a distensión abdominal. Tienen una alteración en la fermentación que puede estar ayudado no solamente por la alteración de la flora, que también tienen ellos, sino por una mala ingesta de alimentos. Y el paciente te dice, doctora, ¿y qué puedo comer? Te dice. Entonces, como yo sé que el colon irritable tiene un trastorno osmótico y tiene un trastorno de alteración de la fermentación de los alimentos, tengo que ayudarle con una dieta especial de alimentos que no sean muy fermentativos, ¿no? ¡No se duerma! ¿Por qué se está durmiendo uno? Ya estoy como 20, creo que lo estoy contando. Es un tema, para mí es un tema aburrido, me hubiera gustado exponer otra cosa. Pero bueno, ya me ha tocado, pues, ¿qué podemos hacer? Colon irritable. Hasta acá estoy con el colon irritable. Tanto paciente con colon irritable. Bueno, hay que ver también pues la microbiota, como les dije. Hay una excesiva alteración de la flora bacteriana. Hay probióticos, simbióticos, disbióticos. Toda la microbiota intestinal tiene que ver también en estos pacientes, ¿no? Nunca se olviden del trastorno cerebro-intestino. Eso es importante porque al paciente que le dice, doctora, ¿sabe qué? Es que yo fui con mi dolor y me dolía y se me llenaba de gases, tenía diarrea, tenía distensión, pujaba y tenía dolor y... No, señor, eso es psicológico. El doctor dice, no, señor, eso es psicológico. Usted no, señor, es psicológico. Así no se le puede decir al paciente.
Y así viene el dolor que me han dicho que es todo psicológico. Es psicológico, sí. Hay una parte, un componente emocional, emotivo, pero explícale por qué podría ser psicológico. No le digas nomás, ¿sabe qué, señora? No, eso es, señora, hay un trastorno, hay una relación directa entre el cerebro y el colon. Si usted se estresa, se preocupa mucho, esto se va a transmitir a nivel neurológico y eso se va a ver clínicamente en su abdomen con esos dolores. Pero no despectivamente decir, esto es psicológico. Hay un componente emocional, ya hemos visto, un componente psiquiátrico también. Pero hay que decirle bonito porque estos pacientes que vienen con una desesperación de ayuda, no se desesperan. Hay unos que vienen llorando. Yo he visto un señor en la pandemia, el señor ya se estaba muriendo. Lo había visto no sé cuántos médicos en la práctica privada y que nadie le solucionaba. Hasta que un día viene y me dice, doctora, ¿sabe que ya le ha visto tal, le ha visto tal, le ha visto tal? Mi papá se está muriendo. Él cree que tiene cáncer de colon. Le han querido hacer la colonoscopia, no le han podido terminar porque le dolía mucho. Entonces mi papá no quiere saber nada. Cuando lo voy a ver al caballerito, completamente deprimido, porque sus hijas eran enfermeras, tenía miedo que le dé COVID a las hijas. El doctor, como tenía tanto dolor, un colega le quiso hacer la colonoscopia, pero como es tan hipersensible, no la pudo terminar. Entonces yo dije, no, yo no la voy a hacer así, la voy a hacer con él, porque era viejito, una persona de tercera edad, mejor le descarto, ha bajado bastante de peso, ¿no? Le voy a hacer una colonoscopia, pero con anestesiólogo. Le dije, yo tengo miedo porque me han dicho doler. No, ya, te voy a hacer con anestesiólogo. Le hago con anestesiólogo, solo le encuentro divertículos, no le encuentro tumor. Yo le digo, ¿sabes qué, señor? Usted no tiene ningún tumor. ¿Por qué se preocupa? Que tengo miedo, mis hijas, se pone a llorar. Le dieron UPE, le dieron trimebutina, bromuro de otilonio, todos los del colon irritable le dieron, pobre señor. Y lo único que él necesitaba es darle un antidepresivo y un analgésico intestinal. Y ahora ven al caballero caminando, venía en silla de ruedas, ya no se movía, casi balbuceaba. Entonces dice, tienes que animarte, no tienes nada malo, estás tranquilo, tienes que irte a relajar, tus hijas están vivas, mira, agradece a Dios, que aparte también son los médicos, también todos en el fondo tenemos que ser medio psiquiatras, medio psicólogos, ¿no? Y ustedes lo ven ahora, el abuelito viene caminando, entra caminando, doctora, ¿cómo está? Y yo le digo, te veo bien, ¿no? Estás regio. Sí, doctora, ya está comiendo. Y su medicamento que usted le daba ya se descontinuó, ya lo han quitado del mercado. Había el Erbitán, que era muy bueno, ya lo han quitado. ¿Por qué? Porque tenía en su composición el clordiazepóxido y metoclopramida. Y ese clordiazepóxido, ese componente, le trataba pues la parte emocional. Entonces les quitaba el dolor, pero provoca dependencia, ¿no? Y por eso que creo que lo han retirado. Y aparte la metoclopramida en algunos pacientes tienen efectos extrapiramidales. Y en algunos pacientes les puede pasar lo contrario, que tienen efectos depresivos y suicidas. Por eso tienen que revisar lo que es metoclopramida. Pero el señor, ahorita ustedes lo ven, camina. No me dice, no, doctora, ¿y cuándo me va a revisar mi colon? Digo, ya no te voy a revisar nada, le digo, ya pasa 5 años, le digo, ¿estás bien? ¿Por qué? Porque el médico tiene que darle confianza al paciente, seguridad de lo que no tiene, ¿no? A ese pobre paciente todo el mundo lo vio, pero nosotros también no solamente vemos enfermos, vemos personas que sufren y padecen de dolor y que te buscan porque saben que tú le puedes ayudar. Pero si tú le vas a decir, no se preocupe señor, eso es psicológico y vaya nomás por ahí, se puede sanar. Vamos. ¿Cuál es la clínica del colon irritable? Los 3 síntomas importantes del colon irritable el primero es el dolor abdominal. Dolor, viene, doctora, me duele, me quema, dice. Algunos creen que es gastritis, porque dicen, no, me quema, me arde. Eso no dice en la literatura solamente dice dolor abdominal, pero los artículos, todo eso, no te dice que el paciente dice que les quema, que les ayuda en toda la práctica, en todos los pacientes que yo he visto, dice, doctora, me quema, me arde todo el colon, dice, me arde. Le digo, señor, el único órgano que arde y que quema es el estómago, porque produce ácido. No, pero a mí me arde todo acá, me arde, me quema. Entonces, y eso no está en los libros. ¿Qué te dice la literatura? Te dice solo dolor abdominal, síntomas de esta enfermedad que se asocia a la defecación, aunque normal, esté presente también durante periodos de seguimiento. Ellos te dicen solo dolor, pero no te dicen las características de su dolor del paciente. Pues ellos, la mayoría, dicen, no, siento que acá me quema, dice el doctor. ¿No le quema acá? No, me quema acá, todo eso, me arde, me quema, dice, es como fuego. Entonces eso es lo que el paciente ve, pero es dolor abdominal. Distensión, dice, me hincho, me balono.
tengo muchos gases, me llenan todos los gases, me calma, vuelvo a tener dolor. Entonces, porque hay fermentación. Alteración del hábito defecatorio, ya hemos dicho, puede haber periodos de estreñimiento, periodos de diarrea. Pero ahorita vamos a ver, hay unos criterios que han tratado de ver que estos pacientes se agrupen, porque hay pacientes que no todos tienen alteración del ritmo defecatorio, algunos dicen, doctor, hay días que estoy con diarrea, y hay días que ya también estoy con estreñimiento. Cuando estoy con estreñimiento, me tomo algo para el estreñimiento y ya se me viene la diarrea y me quedo, entonces se vuelve un tormento, ¿no? Cómo es tan fastidiosa esta enfermedad. Se estreñe y ya no está 3, 4 días, doctora, no puedo hacer, me tengo que tomar un laxante. Entonces, esos patrones de solamente diarrea o solamente estreñimiento o mixto, la vamos a ver. Cuando nosotros vemos pacientes con colon irritable, tenemos que ver sus características. Esta escala de Bristol no solamente me sirve a mí para colon irritable, me sirve para aplicarlo en pacientes que vienen con diarrea crónica o con estreñimiento. ¿No? Ustedes pueden preguntarle al paciente, doctor, ¿sabe qué? Yo me duele mucho la barriga y tengo mucho estreñimiento. ¿Y cómo hace usted la deposición? Como la hacen las ovejitas, o sí, como bolitas, dice. Entonces ustedes ven tipo 1. Entonces ustedes están diciendo, es un estreñimiento importante cuando tiene bolitas de heces, ¿no? Dice, no, yo hago como la ovejita, los mismos pacientes dicen. Después hay el estreñimiento ligero. Sí, hago estreñida, pero hago como unas bolitas, pero sale así. Ahora yo le enseño las fotos. A ver, mira, le enseño esta escala al paciente. Señala cómo es. ¿Cómo es? Dice, identifica sus heces. Entonces ya usted les va a dar una idea de la escala, de qué alteraciones, no sé si es un estreñimiento importante, si es un estreñimiento ligero, si sus deposiciones son normales, si a esta paciente le falta un poco de fibra, si tiene una leve diarrea o si tiene diarrea crónica. Eso aplíquenlo, eso les ayuda en la práctica también. Los diagnósticos. El diagnóstico antiguamente eran los criterios de Manning, después salieron los criterios de Roma. Para mí, entre estos dos criterios, lo que yo utilizo más criterios de Roma 4. Todo lo que son los estudios de trastornos funcionales lo hace Roma, ¿ya? Y el último es Roma 4. Pero es bueno siempre saber que hay también otros criterios, pero que se pueden aplicar más fácilmente. Mientras más cortito sea la tabla para aplicar, es más práctico de hacerlo. Tienes muchos parámetros, te vas a olvidar. Según los criterios de Roma, debe haber dolor asociado a la defecación. Ya hemos dicho, puede haber estreñimiento, puede haber diarrea, cambios en la frecuencia de las heces, puede ser una vez al día, algunos hacen 3 deposiciones, puede ser más de 3 o 4 diarreas, cambios en la apariencia de las heces, ya hemos visto según la escala de Bristol. Hablar también de colon irritable. Por ejemplo, me acabo de acordar un caso. Hace años hubo una paciente que decía, doctora, tengo dolor abdominal intenso, yo era residente de dolor abdominal, pero no decía si tenía alteración del hábito defecatorio. Solo tenía dolor. Le hicieron tomografía, no había nada. Pero la señora se retorcía de dolor, a lo mejor tiene una brida y no se ve en la tomografía, ¿no? Puede haber una brida. No tenía cirugías. Pero también hay a veces bridas congénitas, ¿no? Hay bridas, ¿no? Que a veces al principio cuando tú los operas, pues no tienen ya una cirugía y le encuentras una brida y adentro. Ustedes saben que eso es hecho cirugía. Entonces la paciente no había bajado de peso, pero tanta era la presión por parte de la familia, porque dice, no, pero ella ha bajado de peso. Pero ¿por qué había bajado de peso? Porque ella cada vez que comía se le balonaba, ¿no? Se le balonaba y decía, no, yo me inflo y me duele. Y cada vez que voy al baño tengo que estar sentada pujando y me sale sangre, decía. Pujaba tanto que le provocaba pues fisura, ¿no? Le hicieron colonoscopía, todo, y no le encontramos nada. Pero tanta era la presión por la familia, porque decían, no, ustedes no le están diagnosticando a mi familia, pero eso fue hace años, ¿no? Y entraba a la laparoscopía y no le encontraron nada. Pero pese a eso, la paciente seguía, se fue dada de alta, pero seguía insistiendo, no seguía insistiendo en que tenía colon irritable. Siempre van a tener estos pacientes con colon irritable. En todo caso, acá tenemos los criterios de Roma 4 y tenemos los subtipos de colon irritable. Tenemos colon irritable con estreñimiento, colon irritable con diarrea, colon irritable con estreñimiento y diarrea, y el colon irritable no clasificado. ¿Por qué? Porque a veces vienen los pacientes y dicen, ¿sabe qué? ¿Usted se estreñe? No. ¿Tiene diarrea? No. ¿Qué es lo que tiene?
me duele y solamente quiero ir a pujar, me llama pujar, y eliminar gases, pujo y le llama a ir al baño, pujo, me sale gases nada más. Entonces no hay estreñimiento, no hay diarrea, no. Entonces esos son el colon irritable no clasificado porque no tiene un síntoma del patrón normal, ¿no? Y ustedes van aplicando, según el criterio de Roma, los cambios de las estructuras, de la forma de las heces. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de un colon irritable? ¿Cómo puedo hacer yo el diagnóstico de colon irritable? A ver, ¿cómo haría el diagnóstico de colon irritable? ¿Ah? Es diagnóstico de exclusión. De exclusión. Tenemos criterios, para eso son los criterios de Mari, los criterios de Roma, ¿no? Si no nos llegan esos criterios, y también tenemos signos de alarma, ¿qué otra cosa harías? ¿Cómo tú podrías decir, hacer el diagnóstico? ¿Cómo harían? Hablen, digan más, si no se equivóquense. Digan. ¿Cómo? Con la clínica, ¿no? Con la clínica, pero doctor, ¿y qué tal si me equivoco y a lo mejor no era un colon irritable y era un cáncer? Como le pasó al doctor, ¿no? Uy, he hecho un colon irritable y tenía un tumor, como le pasó al colega, ¿no? ¡Qué miedo! Y decía, ay, como ese doctor me ha dicho que tenía colon irritable, pucha, lo hace más mal famoso para todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos que tener, el colon irritable, dice, viene, muchas personas los aburre el colon irritable, pero, ¿qué tengo que tener yo? En mi cabeza, datos de alarma, datos de alarma. Estos son los signos de alarma y estos son los síntomas y estos son las formas, ¿cómo puedo yo hacer el que se llama el diagnóstico de colon irritable? El colon irritable, el diagnóstico es clínico, clínico. Yo no voy a hacer diagnóstico del colon irritable con la endoscopía o con la colonoscopía. La colonoscopía, yo voy a ver en el colon irritable un colon sano. Yo no voy a ver macroscópicamente nada, porque es un trastorno funcional. Que si bien es cierto, yo puedo hacer una colonoscopía en casos de que un paciente me diga, ¿sabe qué, doctora? Yo tengo mi dolor, ¿qué se llama? Tengo distensión, tengo balonamiento, y cada vez que como me da diarrea. Ah, ya. Y entonces yo tengo que tener diagnósticos diferenciales, ¿no? Señor, ¿y cuántos kilos ha perdido? No, creo que como unos 5 kilos. Los colon irritables son diarreas funcionales que no te comprometen el estado general y no te permite pérdida de peso. Eso es lo más importante. Pero si el paciente viene con diarrea crónica, entonces, ¿qué tienes que hacer? Descartar otras causas de diarrea crónica. Una enfermedad dice, doctor, ¿sabe qué? Yo cada vez que tengo diarrea hace 6 meses y cada vez que como voy al baño. Ah, no, señor, ¿usted tiene colon irritable? Pero la señora es una persona tranquila, no hay un trastorno emocional y las diarreas a veces pueden salir con moco. Entonces hay que descartar también otras cosas que no sean colon irritable. Por ejemplo, la enfermedad celíaca, un síndrome de mala absorción. Por ejemplo, tengo una paciente, ahora les voy a decir, tengo una paciente que ayer he visto en Sana, que ya la han visto ya hace mucho tiempo, tiene diarrea crónica, más de 4 deposiciones por día, todos los días. Diarreas, ella toma loperamida, tiene 65 años. Ella dice, doctora, peso 45 kilos, yo pesaba antes 55 kilos. ¿Y qué le han hecho? Ya me han hecho colonoscopía en el Espíritu Santo y me han encontrado que no tengo nada. Me han hecho endoscopía también. Yo dije, ay, diarrea crónica, ¿no? Entonces, ya le han hecho, entonces, yo solita me he hecho un plan de trabajo. Las diarreas crónicas, uno las tiene que clasificar en diarreas orgánicas y funcionales. A esta paciente ha perdido peso. Entonces, ¿qué he hecho yo? Le he pedido para enfermedad celíaca, le he pedido para enfermedad de Crohn, le he hecho una ecoendoscopía para descartar pancreatitis crónica, le he pedido 5-hidroxidol acético para descartar carcinoide, le he vuelto a hacer la colonoscopía, le he tomado biopsias para descartar colitis microscópica, colitis linfocítica, colitis colagenosa, colitis eosinofílica, le he pedido todo. Y lo único que me faltaba, hacerle una gammagrafía con osteotride, ¿no? Para ver que no sea un tumor carcinoide. Dice, si al final me dice la señora, ¿sabe qué? Ya le he hecho todo, he hecho otros, para tuberculosis también le he hecho para tuberculosis,
¿Qué más le he hecho? Para síndrome de, ¿cómo se llama? De Addison, que también puede producir diarrea crónica. No ha estado en el Caribe, en esas zonas para descartar Sprue, ¿no? O la enfermedad de Whipple, para ver que ella si se haya infectado de una bacteria y puede producir el Whipple, el Sprue, también he descartado todo le descarté, ya no sabía más qué hacer. Y la señora viene, bueno, digo, señora, ¿sabe qué tiene que hacerse su osteotride? Si no, vamos a hacer un PET scan. Y me dice, es que a los osteotride no le están comprando. Y ayer, la semana antes de que la vea ayer, me dice, doctora, ¿no será que yo tengo mi colon irritable? Así le dio, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Dije, ya le hemos hecho, ya señores, yo pensé que era una pancreatitis crónica. Realmente pensé que era una pancreatitis crónica porque sus diarreas, dije, no absorbe. No, todo le he hecho. Y me dice, doctora, ¿no será que tengo un colon irritable? Me dice, ¿por qué? Porque mi esposo ya me tiene hasta acá. Dice, no trabaja y está en la casa y todo el tiempo me molesta, me hostiga, me fastidia. Ahora que está con el trabajo remoto, ya no quiere ir a trabajar, está todo el tiempo en la casa. ¿Lo puedo traer para que esté hable con él? Me dice. Así me ha dicho. Yo creo que es mi colon irritable. Bueno, yo me quedo tranquila porque he cumplido con mi trabajo de médico, le he descartado todo. Lo único que me faltaba es esa gamografía con osteotride, pero que no lo hacen en el osteotride, es un trámite especial que lo hacen en Lima. Entonces, pero aquí en la Clínica San Juan de Dios pueden hacer en medicina nuclear la gamografía con osteotride, porque yo he tenido pacientes con diarrea crónica que han sido carcinoides y les he diagnosticado con la gamografía con osteotride. Pero hablar de colon con diarrea crónica es otra cosa. Pero este es un típico. La gente dice, no, debe ser doctor. Yo creo que tengo mi colon irritable porque mi esposo no me deja en paz. Yo lo voy a traer a mi esposo, pero que tráigalo, le digo, para hablar con él. ¿No? Porque si es el esposo el problema, entonces ahí tengo que tratar la causa. Voy a decir, señor, ¿sabe qué? Usted tiene que estar tranquilo, la señora le está afectando, usted tiene que llevarse bien, porque si no la señora mire cómo está toda flaca, ya le hemos hecho todos los estudios, le hemos descartado cáncer, le hemos descartado todo. Y yo creo que si usted colabora, la señora se va a recuperar, va a ganar peso, todas esas cosas tengo que yo que explicar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma? Tenemos la edad mayor de 50 años, el inicio abrupto de los síntomas, la pérdida de peso, síntomas nocturnos, sexo masculino. Entonces, hagan el sexo masculino, sí, porque ahí en cáncer de colon es más frecuente en los varones, ¿no? Entonces ahí sí podría haber más antecedentes familiares de cáncer colorectal. La anemia, nunca se olviden, la anemia no es un buen síntoma de enfermedad funcional. Si hay anemia, puede haber enfermedad inflamatoria, puede haber colitis ulcerativa, puede haber un cáncer de colon, pues todo eso. Y uso reciente de antibióticos. En el sangrado rectal. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Tenemos, allá miren todo lo que está, trastornos digestivos de factores dietéticos, la mala absorción. Hay pacientes que toman, por ejemplo, alcohol. Dice, doctora, cada vez que tomo cerveza me manda al baño. El alcohol produce un efecto irritativo a nivel intestinal y produce diarrea. Dice, ¿y usted con qué bebida alcohólica le pasa? Me pasa más con la cerveza. ¿Por qué? Porque la cerveza tiene levadura y la levadura produce más fermentación. Y ya hemos dicho que la fermentación produce diarrea, tiene un efecto osmótico y se produce más diarrea, ¿no? Tenemos trastornos por fármacos, por ejemplo, los pacientes que reciben quimioterapia también pueden tener diarrea, van a tener diarrea, por eso estos pacientes no pueden comer nada crudo. Cuando uno usa mucho antibiótico, también pueden tener diarrea crónica, ¿no? Por ejemplo, por Clostridium perfringens, tuve una paciente que le operaron cáncer gástrico, le pusieron full antibióticos y pues tiene todo el colon con Clostridium perfringens, ¿no? Diarrea. Infecciones, ya sea por bacterias o enriquecimiento bacteriano, es muy frecuente, mala absorción, y hay que descartar enfermedad celíaca, hay que descartar, yo le he hecho descartar insuficiencia pancreática, le he descartado Crohn, le he hecho casi un poco más, le hago la cápsula endoscópica, le voy a hacer todo ya. Le he descartado colitis ulceral, le he descartado colitis microscópica, le he pedido la atención especial para colitis colangenosa, todo le he pedido. Entonces, no puedo decir, no le he hecho nada. Pues sí, creo que al final de cuentas sí es un colon irritable de mi paciente. Y otras causas de colon irritable, la colitis isquémica, la colitis colagenosa también. Todas las causas de colitis microscópica, colitis colagenosa y linfocítica causan diarrea crónica también, ¿no? Pero esas no son de origen funcional, esos son de origen ya inflamatorio. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, como dice acá, relación médico-paciente. Este paciente viene por ayuda.
El paciente típico es como el de ayer: doctora, ¿qué voy a hacer? Yo trabajo en la mina, no puedo trabajar de esa forma, pero le digo, pero usted también tiene que poner de su parte, tiene que estar tranquilo, tiene que distraerse, tiene que liberar su estrés. La relación médico-paciente, es decir, ¿qué es lo que usted le agobia? ¿Qué tiene usted? Tiene que calmar eso. Entonces, esa es la relación médico. El paciente tiene que tener la confianza suficiente y usted decirle cómo puede manejar su estado emocional. Dice una evaluación clínica y afectiva con el paciente, ¿no? Todo eso incluye evaluar a un paciente para poder dar un tratamiento. Ahora, miren, para cuando es colon irritable con estreñimiento, porque ustedes tienen que darle fibras, tienen que dar unos medicamentos que relajen recuerden que el colon tiene músculo. Entonces, ¿qué tengo que dar? Medicamentos que relajen la musculatura intestinal, ¿no? Hay que darle bastante líquido, pero en caso de pacientes tenemos los que son la trimebutina, que es el MUVE, el Espasmomen, el Espasmodox. ¿Qué más tenemos? Dicetel, que son medicamentos que son para el colon irritable. Y para lo que es colon irritable solo con diarrea, simplemente en todo lo que menciona acá, lo que yo más utilizo es la loperamida. Acá en el mercado, en el Perú, no tenemos la antagonista de 5-hidroxitriptamina, que es olacetron. Antes había, lo han retirado acá. Era muy bueno para los pacientes con colon irritable, pero no sé, de repente entran en medicamentos y los sacan. Son buenos y los retiran, por efectos adversos, ¿no? Por más que los haya, pero la loperamida con colon irritable le daña. Por ejemplo, esa paciente de ayer solo toma loperamida una vez al día. Y con una vez al día ella hace 1 o 12 posiciones. Con eso me conformo. Pero me gustaría que gane peso. Y bueno, el otro gráfico que están viendo también es un esquema que les va a permitir cómo manejar un colon irritable con estreñimiento, con diarrea y con dolor. Recuerden que los antidepresivos, los ansiolíticos, la psicoterapia que uno mismo le da al paciente con colon irritable, yo voy a regresar con la doctora porque se salen felices y contentos y después regresan. Esos pacientes, cuando uno tiene el trato al paciente, marca la diferencia y el por qué te busca el paciente. Si tú tratas bien al paciente, el paciente te busca. Si tú lo entiendes al paciente, el paciente te busca, te tiene confianza y feliz y todo. Pero si tú lo tratas mal, despectivo, y no le haces caso cuando él te está explicando y no le tomas importancia a lo que él te cuenta, ese paciente nunca te va a buscar. Se va a ir con otro doctor. Y estos pacientes de colon irritable van con uno, van con otro, y dicen, doctora, me he hecho ver, no me mejoro, me tomo eso, no me mejoro. Y al final tú le tienes que dar la curación para que ese paciente sea adepto a ti. Y ya te busca y te manda a otros pacientes. Hablamos de lo que es terapia de relajación, la parte de decir al paciente, yo por ejemplo los mando a que hagan deporte, les mando, ¿qué se llama?, a que se vayan al cine. Tienen que buscar una manera de relajar a sus pacientes, son muy ansiosos y lo peor que te contagian su ansiedad. Sí, te traen toda su ansiedad y te cargan con, ay, ¿qué voy a hacer, doctora? Me voy a morir, y si tengo un cáncer, a lo mejor no me está obteniendo. La hipnoterapia, la terapia, todas esas cosas, la parte psicoterapia en estos pacientes es casi un 70% del tratamiento, su psicoterapia. La dieta. En un paciente con diarrea no le voy a dar fibras, no le voy a dar lácteos, no le voy a dar frutas, tengo que darle todo cocido, tengo que dar alimentos que no le formen gases, que no le formen que no le den mucha flatulencia, que no tienen alteración de la microbiota. Y los medicamentos que más tenemos son los antiespasmódicos, porque todavía hay algunos que tienen un espasmo del colon, por eso antes le decían colon espástico, porque el colon se les contrae horriblemente y eso es que le provoca el dolor, que es un dolor muy angustiante. Tenemos el tegacerot, yo lo llegué a utilizar, el tegacerot, no hay acá en el mercado de Perú, ese tegacerot es muy bueno, ¿no? Tenemos también la butilriosina, sí lo tenemos acá en el Perú, como el dicetel, la mebeverina también tenemos acá, el pinaverio también, la trimebutina, la lidamida, el otilonio sí tenemos, ¿no? Y justo ahorita pensando en la mañana dije, y estaba revisando algo de esto también, me acuerdo y dije, a esta señora le voy a dar amitriptilina, porque la amitriptilina tiene un efecto astringente, entonces ya le tendría que retirar la loperamida y le daría amitriptilina, o le combino amitriptilina con loperamida. Eso ya la próxima que la vea le voy a dar, porque la amitriptilina tiene un efecto es antidepresivo y le restringe. Entonces, revisando un poquito la mañana de esto, y dije, ay, me acuerdo, eso voy a utilizar. La terapia debe ser una terapia combinada, farmacológica y psicológica.
Tenemos formadores de bolo fecal, la fibra, por ejemplo, en pacientes que tienen colon irritable con estreñimiento, todo lo que es metilcelulosa le va a ayudar, ¿no? Estas están, por ejemplo, todo lo que es fibra. Aquí en el Perú tenemos bastantes fibras, pero esa fibra debe ir acompañada de líquido y de relajante intestinal, antiespasmolítico. Los laxantes, no le doy a un colon irritable lactulosa porque ellos tienen muchas flatulencias. Si ustedes dan a un paciente con colon irritable lactulosa, les va a venir con más cólico. No, laxantes osmóticos no. Polietilenglicol en caso de extremo estreñimiento. ¿No? Estimulantes, esta cáscara sagrada, eso lo venden en el Perú, yo pensé que no había acá. Es un laxante también. Tenemos también el bisacodilo en casos extremos. Vayan, no usemos de arranque pacientes con estreñimiento laxante, es lo peor que pueden hacer. El laxante es lo último que se debe utilizar, no desde el inicio. Y los otros medicamentos, los antibióticos como la rifaximina, esto solamente permite bajar la flora, te mejora la flora intestinal. Estos pacientes tienen muchas bacterias porque tienen un desequilibrio de la flora intestinal. Entonces le podemos dar rifaximina, pero es importante el probiótico. Ahora están viniendo todo lo que es colon irritable, se está ya, como se ha observado que hay una alteración de la microbiota, les estoy dando, por ejemplo, la trimebutina y les estoy dando floratil. Le estoy dando, por ejemplo, el dicetel, les estoy dando con Gaseovet. O los medicamentos que vienen, como la trimebutina con Gaseovet, porque ellos tienen tanta flatulencia, están combinando los medicamentos, ¿no? Pero ahora hay que darle, por ejemplo, bromuro de pinaverio asociado a Gaseovet y asociado a, por ejemplo, algún antidepresivo, entonces el medicamento o el tratamiento farmacológico del paciente con colon irritable ustedes lo tienen que manejar. Ustedes tienen que hacerse sus combinaciones de tal manera que el paciente que trate la parte psicológica, la parte intestinal, la parte de distensión de gases y la flora intestinal. Esas combinaciones tienen que hacer. No solamente ya sea con mover cada 8 horas, mover cada 2 horas, ya señora, nada más. No, tiene que dar otras cosas más, mejorando. Eso ya es lo que hemos hablado, esta es la explicación de cada uno de los mecanismos de acción de los medicamentos, y los antidepresivos y los probióticos. Bueno, espero que hayan entendido algo del colon irritable y una enseñanza. Con tantos casos que les he puesto, no creo que no puedan diagnosticar un colon irritable. Con tal que no diagnostiquen un cáncer y lo pongan como colon irritable, eso sí sería, pues, ¿no? Bueno, eso es todo. Tengo acá creo algunos casos. Déjenme ver si tengo algunos casos. A ver, vamos a ver si hay. Por ejemplo, miren, esta paciente ha venido de hilo. Miren, esta es una paciente que me ha tenido loca el fin de semana. Terriblemente. Bien, les voy a hacer que escuchen en su audio. Me mandan sus audios, me mandan. Les voy a mandar para que vean cómo son los conceptos. No podía reaccionar con la anestesia. Le duele mucho la barriga. Alrededor del ombligo. No aguanta. No sé qué bueno. Así se ve. Demasiado. O por el aparato que le está haciendo problema.